Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito de las noticias del corazón y el entretenimiento. Espero que estén todos maravillosamente bien y listos para sumergirnos en uno de esos chismes que nos hacen suspirar, especular y, por qué no, sentir un poquito de envidia sana. Hoy traemos una bomba de esas que sacuden el mundo de la farándula turca y que ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de una confesión que, créanme, no esperábamos. ¿Están listos para saber quién dijo qué y sobre quién? Pues agarren sus palomitas porque esto se pone bueno. Y antes de que me olvide, si aún no son parte de esta gran familia, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Vamos directamente al grano, porque sé que lo que más les interesa es el meollo del asunto. Se trata de nuestra queridísima Demet Özdemir, esa actriz que nos ha robado el corazón con su talento, su belleza y su sonrisa radiante. Han sido meses de especulaciones, de idas y venidas en su vida amorosa, y aunque siempre ha sido reservada, parece que esta vez la emoción o la necesidad de sincerarse la han llevado a hacer una declaración que sinceramente ha dejado a muchos preguntándose, ¿es esto el principio del fin de las especulaciones o el inicio de una nueva era para la pareja? La frase que ha causado tanto revuelo es potente, directa y para muchos, una confirmación de lo que ya se rumoreaba. Demet Özdemir ha confesado, y lo ha hecho de una manera que resuena con fuerza: no puedo vivir sin Can Yaman. Imaginen la escena. Los periodistas la interceptan, las cámaras parpadean, y en medio de la vorágine mediática surge esta confesión. No es una frase trivial, ¿verdad? Decir, no puedo vivir sin alguien, va más allá de un simple afecto o una amistad. Implica una dependencia emocional, un lazo profundo, una necesidad vital. Y cuando esa persona es Can Yaman, el actor que protagonizó junto a ella, Erken Cikus, y con quien compartió una química en pantalla que traspasó la pantalla y nos cautivó a todos, la declaración cobra una dimensión mucho mayor. Recordemos un poco el fenómeno Erken Cikus. Esta telenovela turca se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la pareja que formaron Demet y Can. Su complicidad, sus miradas, sus escenas románticas, todo en ellos parecía tan real que los fans se enamoraron perdidamente de la idea de que lo que vivían en la ficción, también se extendía a la vida real. Desde entonces han sido inseparables en los titulares, aunque sus caminos profesionales a veces los hayan llevado por rumbos diferentes. Ha habido rumores de reconciliación, de encuentros secretos, de que siguen conectados a pesar de no estar oficialmente juntos. Y ahora, esta confesión parece arrojar luz sobre esa conexión invisible. ¿Qué significa realmente esta frase para Demet? Podríamos interpretarla de muchas maneras. Quizás es una expresión de gratitud por el impacto que Can tuvo en su carrera, por la experiencia compartida en un proyecto tan exitoso. Quizás es un reconocimiento a la conexión especial que siempre han tenido, esa chispa que pocas veces se encuentra en la industria. O tal vez, y esta es la interpretación que más intriga a muchos, es una declaración de amor profundo, una admisión de que Can Yaman ocupa un lugar insustituible en su vida, en su corazón. La forma en que lo dijo o el contexto en el que lo dijo son detalles cruciales que los medios y los fans están analizando con lupa. Pensemos en la presión que deben sentir estos actores. Viven bajo el escrutinio constante del público, de la prensa. Cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, puede ser magnificada y analizada hasta el infinito. Y en ese contexto, una confesión tan personal, tan vulnerable, es un acto de valentía. Demet Özdemir no se ha escondido. Ha puesto sobre la mesa sus sentimientos, o al menos, una parte de ellos. Y eso, mis amigos, es lo que nos fascina de estas historias. Nos muestran la humanidad detrás de las estrellas, las emociones que nos conectan a todos, sin importar si somos famosos o no. Ahora, no podemos ignorar el hecho de que esta confesión llega en un momento particular. ¿Hay alguna razón específica para que haya decidido decirlo ahora? ¿Ha habido algún evento que haya reavivado esta conexión? ¿O es simplemente el peso de los años de especulaciones y el deseo de ser más sincera con su público? Estas son las preguntas que nos quitan el sueño, ¿verdad? Los fans de Erken Cikus han estado esperando pacientemente, alimentando la esperanza de que algún día Demet y Can vuelvan a estar juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y esta declaración, para muchos, es una señal muy positiva. La industria del entretenimiento turco es famosa por sus parejas icónicas, y Demet y Can, sin duda, son una de ellas.
Su química en Erkencikus fue tan palpable que generó una legión de seguidores incondicionales que sueñan con verlos unidos para siempre. Han pasado por altibajos, por rumores de separación y de reconciliación, pero la conexión entre ellos siempre ha parecido latente. Y ahora, con estas palabras, esa conexión se reafirma de una manera innegable. Es como si una corriente subterránea de afecto y recuerdo hubiera emergido a la superficie, tocando a miles de personas que siguieron con devoción cada uno de sus pasos. Además, es importante recordar la trayectoria de Demet. Es una actriz joven pero ya muy consolidada, con una carrera exitosa y una base de fans sólida. Ha demostrado ser talentosa, carismática y con una gran capacidad para conectar con el público. Ha brillado en múltiples producciones, cada una dejando su huella en la historia de la televisión turca y conquistando corazones en el extranjero. Y ahora, al abrirse de esta manera, humaniza aún más su figura pública, acercándose a sus seguidores de una forma más íntima. No es solo una actriz, es una persona con emociones complejas, con relaciones que la definen y la conmueven, y esa vulnerabilidad es precisamente lo que atrae y genera empatía. Y hablemos un poco de Can Yaman. El actor turco ha conquistado corazones en todo el mundo con su atractivo físico y su carisma. Su fama se disparó exponencialmente tras su participación en Erkencikus, convirtiéndose en un ídolo para millones. Su relación con Demet Özdemir fue uno de los temas más comentados durante el tiempo que estuvieron juntos y, curiosamente, incluso después de su separación. Si bien ambos han seguido adelante con sus carreras y han tenido otras relaciones, la sombra de su conexión siempre ha permanecido en el imaginario colectivo de sus seguidores. Esta confesión de Demet podría ser un catalizador para muchas cosas. ¿Podría significar una nueva oportunidad para ellos? Podrían volver a trabajar juntos en el futuro, tal vez en un proyecto que capitalice aún más la nostalgia y el cariño del público. Las posibilidades son infinitas y, por supuesto, emocionantes para los fans que han anhelado este reencuentro. Lo fascinante de estas declaraciones es cómo reflejan la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el brillo y el glamour del mundo del entretenimiento. El hecho de que Demet sienta que no puede vivir sin Can sugiere una profunda conexión emocional, un impacto significativo en su vida que va más allá de lo meramente profesional. Podría ser un amor que aún perdura en algún rincón de su corazón, una llama que, aunque parezca apagada, sigue latiendo con fuerza. O podría ser un reconocimiento a la etapa crucial que vivieron juntos, un momento formativo en sus carreras y en sus vidas personales que dejó una marca imborrable. Sea cual sea la interpretación, la belleza de estas historias es que nos permiten soñar, especular y, sobre todo, sentirnos parte de algo más grande que nuestras propias vidas, conectándonos con las emociones universales del amor, la nostalgia y la esperanza. La confesión de Demet Özdemir, pronunciada en medio del torbellino mediático, no fue un simple desliz o una frase para llenar un vacío. Fue un eco de una conexión que, a pesar del tiempo y la distancia profesional, sigue resonando. Las palabras "no puedo vivir sin Can Yaman" evocan imágenes de los inolvidables momentos que compartieron en Erkencikus, donde su química era tan eléctrica que encendió la imaginación de millones de espectadores. La serie no solo catapultó sus carreras a nuevas alturas, sino que también cimentó la percepción de que su vínculo trascendía la pantalla. Esa química innegable en pantalla se tradujo en una devoción masiva de los fans, quienes, desde entonces, han estado esperando, con una paciencia admirable, cualquier indicio de que su conexión fuera real y duradera. La forma en que Demet eligió expresar sus sentimientos añade una capa adicional de intriga. Al decirlo públicamente en un momento en que se le preguntaba directamente, demostró una valentía considerable. En un mundo donde la imagen y la discreción a menudo priman, esta admisión de vulnerabilidad es refrescante y digna de análisis. ¿Fue un impulso emocional? ¿Una estrategia para reavivar el interés? ¿O simplemente la honestidad de una persona que, tras reflexionar, decide compartir una verdad que la conmueve profundamente? Los matices de su tono, la expresión de su rostro en ese instante, son detalles que los analistas de la farándula turca han desglosado minuciosamente. El impacto de esta declaración se extiende más allá de los dos actores involucrados. Para los seguidores de Erkencikus, es una validación de sus esperanzas y de la conexión que ellos mismos sintieron al verlos juntos. Para la industria, representa la posibilidad de un nuevo capítulo, quizás un regreso triunfal en futuros proyectos, o simplemente la reafirmación de que algunas parejas icónicas dejan una huella imborrable en la memoria colectiva. La nostalgia es
Una fuerza poderosa, y la confesión de Demet ha reavivado esa llama de anhelo por revivir la magia de su relación. Es crucial considerar el contexto de la industria del entretenimiento turca, conocida por sus producciones de alto calibre y el intenso fanatismo que generan. Las parejas nacidas en estas series a menudo se convierten en fenómenos culturales, y Demet y Can son un claro ejemplo de ello. La devoción de sus seguidores es palpable y cualquier noticia que los involucre se magnifica y se propaga con la velocidad de un rayo. Por lo tanto, la declaración de Demet no es solo un asunto personal, sino un evento que resuena en una comunidad global de fans. Las implicaciones de esta confesión son amplias. Para Demet, puede significar una liberación de la presión de las especulaciones, o el comienzo de un nuevo capítulo en su relación con Can, uno más abierto y sincero. Para Can podría ser un llamado a la reflexión, un reconocimiento de la profunda conexión que compartieron y, quizás, un impulso para explorar lo que aún podría existir entre ellos. La forma en que Can responda, si es que responde públicamente, será observada con lupa. La vida de las estrellas es un constante tira y afloja entre la vida privada y la pública. Demet Özdemir, al compartir esta confesión, ha inclinado la balanza hacia la transparencia, permitiéndonos vislumbrar las complejas emociones que pueden persistir incluso después de que una relación haya llegado a su fin aparente. Es un recordatorio de que, detrás de los personajes y las cámaras, hay seres humanos con sentimientos profundos y conexiones significativas. En definitiva, la frase "no puedo vivir sin Can Yaman" ha abierto una caja de Pandora de emociones y posibilidades. Ha reavivado la esperanza en los corazones de muchos, ha generado debates apasionados y ha demostrado una vez más el poder duradero de una conexión especial. Ya sea que esto conduzca a una reconciliación, a una amistad aún más profunda, o simplemente a un reconocimiento público de un capítulo importante en sus vidas, lo que es seguro es que Demet y Can seguirán ocupando un lugar especial en el corazón de sus seguidores. Para concluir este torbellino de emociones y especulaciones, lo que sí podemos afirmar es que Demet Özdemir ha soltado una declaración que ha resonado con fuerza en el universo del entretenimiento. La frase "no puedo vivir sin Can Yaman" es más que un simple comentario, es una puerta que se abre a un sinfín de interpretaciones, de esperanzas y de sueños para los admiradores de esta pareja. Ha puesto el foco de atención, una vez más, en la profunda conexión que existe entre ellos, una conexión que parece desafiar el tiempo y las circunstancias, demostrando que hay lazos que, una vez forjados, son difíciles de romper. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta apasionante noticia. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado y, sobre todo, tan lleno de emoción. La vida de nuestros famosos favoritos nunca deja de sorprendernos, ¿verdad? Siempre hay algo nuevo que descubrir, algo que nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas y las conexiones que nos definen. Ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué opinan sobre la confesión de Demet Özdemir? ¿Creen que es una señal de que volverán a estar juntos, quizás en un futuro cercano, o es una expresión de un cariño profundo y una admiración duradera por el impacto que Can tuvo en su vida y carrera? ¿Les gustaría verlos de nuevo trabajando juntos en un nuevo proyecto? ¿O creen que esta declaración es simplemente una forma de cerrar un capítulo de su pasado con gratitud? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus perspectivas enriquecen enormemente este espacio y me ayudan a seguir creando contenido que realmente les interese. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido tan intrigante como a mí, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un simple like ayuda muchísimo al canal, aumenta nuestra visibilidad y me anima a seguir trayéndoles contenido de este tipo, con la misma pasión y dedicación. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Demet Özdemir, de Can Yaman o simplemente de las noticias del corazón turcas. Hagamos que esta comunidad siga creciendo y que la información llegue a todos los rincones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se queden afuera de nuestra comunidad, donde siempre estamos al día de lo más interesante del mundo del entretenimiento, analizando cada detalle para traerles lo mejor. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ha sido un placer compartir estas noticias, estas reflexiones y estas emociones con ustedes. Gracias por su tiempo, su atención y su constante apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más exclusivas y más chismes que nos harán vibrar. Adiós, adiós y hasta la próxima.